de los cambios estructurales, anatómicos y fisiológicos que suceden en el adulto mayor. Y esto desde el punto de vista social, funcional, representa un gran problema, motivo incluso a veces de causa de depresión en el adulto. Entonces es muy importante entender qué pasa en la sexualidad del adulto mayor. Para ello hoy vamos a tener al doctor Eduardo Lalo, nos va a hacer gusto de hablar de ello, y la doctora Ana Paola, que ya en videos anteriores conocen. Por favor, Lalo, ¿quieres empezar con el tema? Claro, doctor. Pues bueno, como ya lo mencionó el doctor Coronas, vamos a tocar el tema de sexualidad, el cual pues es un tema muy controversial, especialmente porque se presenta dentro de la comunidad geriátrica. En este caso tenemos que tomar en cuenta que en la actualidad la sexualidad es un tema muy tabú, no solo para la comunidad geriátrica, pero en este caso hay que hacer mucho énfasis en ellos, ya que existen muchos estereotipos. Lo que se pretende con estos tópicos y con estos temas es ampliar el conocimiento y disminuir estos tabús, como bien lo mencionaba el doctor Coronas. Esto con la finalidad de eliminar los estigmas que existen en la sociedad sobre si una persona adulta mayor puede o no llegar a tener pues relaciones sexuales o mantener relaciones sexuales después de que haya culminado este proceso de reproducción en la vida de las personas. Bueno, como bien sabemos, envejecer va a presentar un reto demasiado grande, no solamente hablando físicamente, sino también psicológicamente, ya que los pacientes se van a tener que adaptar pues a estos cambios. Va a disminuir la funcionalidad, va a limitarse los movimientos en las personas, pero también por la parte psicológica, estos cambios en cuanto al aspecto físico va a tener un gran impacto en las personas, por lo que muchas veces se va a ocasionar la inseguridad en cuanto a hombres o a mujeres físicamente, que por ejemplo las personas que aumentan de peso, la aparición de las arrugas y todos estos cambios marcados por la edad. Y bien, si bien es cierto que en la sociedad no todos son estigmas pues negativos o positivos, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de sexualidad, por un lado van a estar los estigmas que van a encasillar a los pacientes en el lado de que los pacientes no van a poder seguir teniendo relaciones sexuales. Esto es un estigma negativo. Y por otro lado, los estigmas de los pacientes que van a seguir teniendo pues esta continuidad en cuanto a los deseos sexuales y demás, los van a hacer encasillar como viejos rabo verdes, por ejemplo, como bien hemos visto pues representado tanto en caricaturas, en películas y demás. A esto también tenemos que tomar en cuenta que la etapa de la vida adulta va a presentar varios factores que van a pues ocasionar trabas en cuanto a mantener la sexualidad. Por ejemplo, la viudez, que en este caso la viudez va a ser una condición muy importante en la vida de los adultos mayores, porque si bien esto por un lado va a limitar a las personas a dificultades como por ejemplo buscar otra pareja, y si bien llegan a encontrar otra pareja, esta generalmente hace más del rol de cuidadora que de pareja sentimental o sexualmente activa. En este caso pues presenta un gran reto para adaptarse a las personas, por una parte por la soledad que va a representar y por otra parte por las mismas limitaciones físicas que las personas van a llegar a tener. En cuanto a la vejez también pues no todo es totalmente negativo, si bien la sexualidad en la vejez van a presentar algunas ventajas y desventajas. Una de las principales ventajas, por ejemplo, es que el embarazo ya va a ser menos frecuente en pacientes mayores, por lo tanto puede existir un cierto grado de despreocupación ante este acontecimiento. Y también se nos habla en la literatura que la capacidad que van a tener las personas para seleccionar a su pareja ya va a ser muchísimo mayor y más fácil por pues este grado de sabiduría o de conocimiento que llegan a tener, no solamente en cuanto a conocimiento por la edad, sino porque ya se conocen
como personas y ya conocen o saben lo que buscan. También en este tema hay que hablar sobre la diversidad en cuanto a las relaciones que van a tener las personas, no solamente tanto afectivas, sino sexualmente. Pues sabemos que en este siglo ya las parejas homosexuales o etc. son como ya vistas de una mejor manera a comparación de años anteriores. En este caso, las mujeres ya no llegan a forzar a un cónyuge por diferentes motivos a pues mantenerse en un matrimonio, sino que ya hay más libertad en cuanto a la diversidad sexual, en cuanto a menos estigmas de por qué una mujer quiere tener relaciones fuera del matrimonio o por qué no necesariamente tiene que haber un lazo de este tipo para que pues se llegue a desarrollar pues este tipo de interacción. Y bueno, pasando al otro punto, vamos a tener que revisar un poco los cambios que van a ocurrir tanto en la mujer como en el hombre para poder llegar a entender un poco mejor por qué la sexualidad, si bien es cierto, va a seguir presente, va a hacerlo en una menor manera. Pues bien, tenemos que hablar principalmente sobre la menopausia, que en este caso la menopausia va a representar el fin de la vida reproductiva en una mujer. Con esto, pues sí, va a llegar a haber una disminución en el deseo sexual y en el líbido, y también va a traer algunos cambios, por ejemplo, como lo son los vasculares, que pueden ver en la diapositiva. Estos cambios vasculares nos van a llevar a una disminución del calibre de los vasos, a una fibrosis de los vasos, a esclerosis, y esto nos va a condicionar una vasodilatación periférica. ¿Esto por qué es importante? Esto es importante en la fisiología de la mujer porque nos va a ocasionar los tan dichosos bochornos durante la menopausia. Estos bochornos son cambios físicos que van a condicionar a que la mujer pues entre en estados psicológicos pues en donde se disminuye el deseo sexual y se disminuyen pues no solamente el deseo sexual sino otro tipo de cambios en el humor de la paciente. También vamos a tener alteraciones en el piso pélvico, por ejemplo una disminución del soporte y por ende un prolapso. Esto también nos va a afectar a nivel psicológico de los pacientes porque muchas veces nos ocasiona pues esta vergüenza en cuanto a las pacientes, por lo tanto disminuye mucho la cantidad de deseo o de interacción que quieran tener de manera sexual con otros pacientes. Los ovarios también van a sufrir una atrofia, con lo cual va a llevar a una disminución en los niveles estrógenos. Esto va a ocasionar cambios vaginales y vulvares como lo son la resequedad y la atrofia propiamente. También va a haber una disminución en la secreción del glucógeno glandular y pues propiamente a una dispareunia, que esto es básicamente un dolor al mantener relaciones sexuales, por lo que también va a disminuir el deseo de estos pacientes por conservar las relaciones activas. Bueno, como ya les mencionaba, la menopausia es un hito muy importante en cuanto a las pacientes y también nos va a llevar a cambios neuroendocrinos, los cuales pues van a basarse principalmente en las inhibinas y los esteroides ováricos. Como ya les había mencionado, va a haber una disminución de estos estrógenos y por lo tanto una elevación de algunas otras hormonas, con lo cual va a ocasionar una serie de cambios fisiológicos dentro de los pacientes. Por ejemplo, la redistribución de tejido adiposo. En este caso también nos va a llevar a un enfoque un poco más psicológico, ya que las pacientes van a tener pues mayor inseguridad en cuanto a los cambios que van a tener físicamente. Y hablando de otros pues cambios que van a tener, no necesariamente fisiológicos, tenemos los cambios psicológicos y los sociales. Como bien les habíamos mencionado, la viudez en esta etapa de las personas mayores va a ser de gran importancia, ya que con la viudez generalmente se les dificulta conseguir pareja y cuando la consiguen generalmente está más asociada hacia un rol de cuidador
casi a un rol de pareja sentimental y peor aún, a un rol de pareja sexualmente activa. Ahora bien, vamos a hablar sobre los cambios que se presentan en el hombre en los pacientes geriátricos. Tenemos que tocar los factores fisiológicos, que uno de los más importantes es la disminución en la motilidad de los espermatozoides. Esto hace que, aunque a diferencia de la mujer, el hombre puede seguir pues procreando a pesar de los años, sin embargo la calidad de sus espermatozoides va a ir disminuyendo, lo que va a hacer que sí sea probable que pueda tener hijos, pero con algunas eventualidades, o que los espermatozoides pues ya no tengan una morfología adecuada, y todo esto que ya sabemos que puede causar fertilidad o productos que no sean o que no se estén desarrollando de manera adecuada. ¿Y por qué va a haber una disminución en el líquido seminal y también en la motilidad de los espermatozoides? Porque va a haber cambios degenerativos en los túbulos seminíferos. También las células germinales van a sufrir un aplanamiento. Todo esto pues va a ser a causa de la edad y del paso de los años en estos pacientes. Algo muy importante es que, así como en la mujer hay una menopausia, en el hombre hay algo que conocemos como andropausia, lo cual es la disminución de la testosterona o de los niveles de testosterona, y esto va a tener ciertas implicaciones que van a llegar pues como de golpe a esta parte de la vida sexual de nuestros pacientes. El primer punto importante es que para que los pacientes puedan llegar a tener o lograr una erección, van a tardar o pueden llegar a tardar hasta 10 minutos aproximadamente. De este modo, el periodo de tumescencia del pene también se va a producir con mayor rapidez. Sin embargo, el periodo refractario va a tardar o se va a prolongar y va a ser más tardado que puedan tener otra relación sexual. A partir de los 50 años, pues la erección en nuestros pacientes va a ser menos firme. Esto a lo que nos explicaba el doctor Eduardo, que son los cambios vasculares que se van a ver o que va a sufrir, así como pasan en la mujer, suceden en el hombre, y en el hombre nos traen cambios de firmeza o la duración de las erecciones en estos pacientes. Es importante destacar que en el hombre o en general en las personas geriátricas pueden llegar a gozar de una sexualidad o disfrutarla sin la necesidad de llegar a un orgasmo. ¿Qué se va a ver alterado en los pacientes que sufren de andropausia? Ok, pues pueden ver alterada su potencia, su poder, la capacidad sexual. Esto es un fuerte factor psicológico, ya que pues les va a dar completamente en el ego y les va a costar más trabajo desempeñar su vida sexual de manera libre y de manera placentera. La andropausia es culpable de que la excitación o para que nuestros pacientes logren excitarse sea más lento. También va a haber menos líquido eyaculatorio y también la eyaculación va a tener menos fuerza. La erección va a ser menos firme, así que aquí podemos decir que nuestros pacientes tienen que ponerse un poco ingeniosos para poder desarrollar o vivir plenamente su vida sexual. Werner propone que el climaterio de los hombres comienza a partir de los 50 años, en donde va a ser algo similar a lo que sucede en las mujeres. Va a haber una disminución del deseo sexual, de la potencia sexual, van a estar fatigados, pueden estar tristes e incluso deprimidos, pueden padecer de bochornos, tienen alteraciones del sueño, pueden tener sarcopenia. La testosterona, al disminuir, pues nos va a provocar que nuestro paciente también tenga fallas para recuperarse rápidamente, una disminución en la vitalidad y algo muy importante, que tenga fragilidad o que se sienta pues un ser frágil. Ahora, la actividad sexual, existen, justo como se ha mencionado a lo largo de toda la plática, existen muchos estigmas o tabúes acerca de pues qué se puede y qué no se puede hacer respecto a las enfermedades que nuestros pacientes tienen. Entonces, en enfermedades cardíacas existe un mito de que aquellos pacientes que están enfermos o que padecen alguna enfermedad cardíaca no pueden tener relaciones sexuales, y pues es completamente erróneo. El tener relaciones sexuales le va a brindar la oportunidad a nuestro paciente de realizar ejercicio ligero, le va a ayudar a liberar tensión física y también tensión emocional, así que lo podemos decir que es como una terapia de rehabilitación. No es necesario o no es una regla que las personas que tengan hipertensión arterial su vida sexual se vea limitada. Se dice en la literatura que si una persona puede subir las escaleras sin fatigarse,
es capaz de, pues de llevar a cabo una actividad sexual o actividad coital en posición supina. Entonces, aquí lo que debemos tener o ponerle un poquillo más de atención es que aquellas enfermedades cardíacas que no estén bien tratadas o que tengan un mal control o que consuman o tengan polifarmacia, la prevalencia de disfunción eréctil se va a ver elevada. Ahora, hablando un poco de enfermedades endocrinológicas, vamos a tocar 3. Diabetes, artritis y los procedimientos quirúrgicos. En diabetes lo que nos interesa es que la disfunción eréctil va a ser de 2 a 5 veces más frecuente en estos pacientes. Pero el deseo sexual, o sea, las ganas de tener actividad sexual no se van a ver disminuidas. Ahora, en artritis, lo que sucede es que la inflamación que la misma enfermedad provoca ocasiona molestias y limitaciones que van a afectar la vida sexual de nuestro paciente, por lo que le podemos recomendar ejercicio, algunos baños con agua calientita, reposo, así como experimentar y buscar nuevas posiciones o maneras de llevar a cabo pues estos actos para evitar el dolor articular que puedan generarle. Y en los procedimientos, sobre todo aquellos que alteren el cómo se ve nuestro paciente, porque en este punto tocamos un poco de la autoestima, del cómo se autopercibe la persona para poder querer o tener ganas de realizar o de tener actividad sexual con alguien más. Un ejemplo muy importante es la mastectomía, porque pues altera el cómo se ven las pacientes geriátricas o cualquier paciente, y en los hombres pues un ejemplo que podemos encontrar son las amputaciones. Una enfermedad que es muy común en pacientes geriátricos es la demencia, y en esta enfermedad pues es un poco, pues digámoslo así, más feo lo que sucede, porque el alma de la persona o lo que es la persona en sí desaparece, y con ello pues va a desaparecer el deseo sexual que ella pueda tener. Las emociones y aquellas satisfacciones sensoriales básicas son las que se van a perder al final, pero obviamente esto implica tanto para el cuidador como para la persona un gran peso o una gran problemática para poder desempeñar una actividad sexual, porque digámoslo así, aquella persona que padece demencia puede ya no reconocer a su pareja o a su cuidador, o puede ya haber perdido su personalidad o el cómo es él. Las enfermedades de transmisión sexual es muy importante tocarlo porque la edad no nos va a conferir ningún tipo de inmunidad, es decir, a pesar de que nuestros pacientes sean geriátricos, necesitamos seguirles diciendo que tengan las medidas de precaución, es decir, utilizar condón o métodos de barrera, que son los que nos protegen contra las enfermedades de transmisión sexual. En los pacientes geriátricos, el deterioro, si adquieren alguna enfermedad, va a ser más rápido justo por la inmunosenescencia que ya tienen, y la carga viral va a estar muy elevada, y esto es muy importante porque pues el pronóstico puede ser peor porque ya no tienen la misma habilidad, o su sistema inmune ya no tiene la misma capacidad de defenderlos contra estos patógenos. Y eso sería todo por el tema. Excelente exposición, creo que queda claro el concepto sobre este problema en los adultos mayores, y que pues nos hacen muchas preguntas y dudas seguramente. Es cuestión de quien se interese en ello, pues seguir estudiando en ese aspecto, sobre todo desde el punto funcional y psicológico, para que el adulto mayor tenga una vida al final de sus días sexual placentera como debe de ser. El tema de hoy pues ha visto, no sé si quisieran concluir, Ana, Lalo, en relación a comentar en relación al tema. Pues sí, como bien mencionó usted, doctor Coronas, este es un tema bastante interesante y bastante complejo, no solamente por las implicaciones físicas y clínicas que tiene, en especial para nosotros como médicos, en especial de primer grado, sino para los pacientes en sí. Es un gran impacto lo que va a conllevar este aspecto de la sexualidad en ellos. Como sabemos bien, lo que nosotros queremos y buscamos es que el paciente llegue a un envejecimiento exitoso, en donde pueda pues disfrutar de todos estos tipos de actividades que solían realizar cuando eran más jóvenes. Y pues también lo que se busca es eliminar estos estigmas que pues acarrea la vejez y que encierran a los pacientes
en un mundo en donde probablemente no se puedan expresar como ellos lo desean. Ana Paula, ¿algo más? Pues solo recalcar que es muy importante no perder de vista que los pacientes geriátricos necesitan también ser comprendidos y entendidos, y esto refiriéndonos a todos los ámbitos de su vida. No por ser pacientes geriátricos, como bien se expuso en el tema, dejan de tener una vida sexual activa o ya no deben de tenerla. Entonces, en nuestras manos está que toda esta información que ahorita estamos compartiendo con ustedes y que ustedes pueden compartir con las demás personas, pues llegue a la gente adecuada y que ellos puedan tener sobre todo una calidad de vida buena, ¿no? Que es lo que se busca con todo esto. Muchas gracias, Paola, Lalo, muchas gracias por su presentación. Obviamente nos gustaría, si les pareció bien la presentación y demás, le den like, y si hay sugerencias en relación a mejorar este tipo de videos, con mucho gusto serán bien aceptadas. Por el momento nos despedimos de ustedes y pronto para los siguientes temas de geriatría. Muchas gracias.